Les damos la bienvenida a este podcast que celebra los 100 años del Partido Comunista Italiano. Quien les habla, Indiana Sar, junto a Hernán Topi y Fernando Domínguez Ardú, vamos a estar charlando sobre el Partido Comunista Italiano. De la misma forma que lo hacemos, casi les diría permanentemente, en el grupo de investigación que tenemos en la carrera de Ciencia Política. Entendiendo el PCI como un partido, es que vamos a analizar algunos aspectos específicos. La evolución histórica del PCI como partido, las mutaciones en su liderazgo y los cambios en sus postulados. Si queremos comenzar a discutir un poco sobre lo que son los partidos antisistema, tenemos que arrancar con Giovanni Sartori. En tanto, Giovanni Sartori es un autor que ha separado a los partidos políticos en términos de dos grandes grupos. Aquellos partidos que tienen una orientación hacia el gobierno y en función de ello tienen un fuerte poder de coalición, y por otro lado tenemos a los partidos que tienen una orientación hacia la oposición, que no tendrían un poder de coalición, sino un poder de chantaje. El tener poder de chantaje lleva a que las organizaciones partidarias incidan en la orientación de la competencia, introduciendo agenda, introduciendo temáticas puntuales que lleva a que otros partidos políticos se van en la necesidad de reaccionar frente a esas problemáticas que terminan obteniendo en la mayoría de los casos atención por parte de la ciudadanía. Es importante tener en consideración esta separación entre partidos con una orientación hacia el gobierno y partidos con una orientación hacia la oposición, en tanto Giovanni Sartori incorpora en este último grupo a lo que denomina como los partidos antisistema. Entonces, estos partidos antisistema serían organizaciones, en principio, sin poder de gobierno, sin poder de coalición en cuanto a partidos con una orientación que estaría inclinada hacia la oposición, pero que sí tendrían entonces una capacidad de influencia sobre la agenda y por tanto sobre la orientación competitiva en cuanto a las problemáticas que allí se plantean. Por lo tanto, una de las grandes consecuencias para Sartori en términos de lo que es la presencia de estos partidos antisistema es la polarización de los sistemas partidarios concretamente, producto de la distancia ideológica y de agenda que estas organizaciones generan con los partidos más pro sistema. O sea, que podríamos decir abiertamente que el punto central de los antisistemas es el poder de chantaje antes que el poder de coalición, y que esto lo hacen a partir de llevar o empujar la agenda política hacia los extremos, ¿no? Sí, básicamente lo que tendríamos es que los partidos antisistemas, a la lógica de Sartori, se le van a sumar otros aportes que van a ser diferentes autores. Por ejemplo, Shetler lo que va a proponer es que van a ser estos partidos los que van a declararle la guerra a la clase política perteneciente al establishment. Esta idea de esta élite política que de alguna forma ya está enquistada, que no se condice con los intereses de la sociedad, esta sociedad que de alguna forma deberían representar. Básicamente es aquí donde los partidos antisistema vienen a proponerse como los nuevos héroes que van a rescatar esa ciudadanía que ha sido abandonada. ¿Cómo me suena esto? Muchísimo a esos fenómenos que estuvimos viendo en los últimos 25, 30 años en Europa, de partidos que luchaban contra la casta y que ahora también los estamos viendo en nuestro medio por aquí, por América Latina, ¿no? Se está hecho muy popular esta cuestión de la casta política, claramente es una cuestión para no perder de vista. Ahora, lo que sí me parece interesante es la forma en que estos partidos antisistemas se posicionan frente a los otros partidos que están en el establishment político, ¿no? Entonces, ahí aparecen dos ideas que me parecen muy importantes, que es la distancia ideológica que recién mencionábamos, pero que esa distancia ideológica
no es una distancia que lleve a expresar una lectura antidemocrática, sino una distancia ideológica centrada en una oposición hacia la élite, no hacia el régimen democrático. Entonces, en esos términos, estos partidos antisistema no son partidos, como señala Barr, de carácter antidemocráticos, sino que son partidos que en tanto antisistema se expresan contrarios a aquellos que se encuentran dentro de la élite política y que se habrían transformado en los actores responsables de los principales problemas que las sociedades vienen teniendo en estos años que ustedes recién mencionaban. Entonces, sí, podemos empezar a pensar con esta sumatoria de Sartori, de Capocha, de Barr, que un partido antisistema es un partido que juega dentro de las reglas de un régimen democrático, con una oposición semileal que va corriendo la competencia hacia los extremos a partir de una crítica profunda al sistema. Ahora bien, no podemos pensar al PCI, al Partido Comunista Italiano, como un ejemplo de estos partidos antisistema. Claramente. Bueno, sí, pero ¿desde dónde podemos pensarlo con esa claridad? Tenemos que remontarnos al origen del Partido Comunista Italiano. ¿Cuándo surge? 1921, concretamente. Partido Comunista de Italia, siendo uno de sus fundadores ni más ni menos que Antonio Gramsci, un autor que al menos quienes nos dedicamos a la ciencia política y por qué no a las ciencias sociales en general, hemos leído demasiado. ¿En qué contexto? ¿Qué pasó antes de 1921? 4 años antes, la Revolución Rusa. Aún Europa todavía estaba muy convulsionada por la Primera Guerra Mundial. En este contexto, el Partido Comunista de Italia se relaciona en sus inicios con la Internacional Comunista y sigue las banderas tradicionales del marxismo. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que el Partido Comunista viene como una escisión, como una disidencia del viejo Partido Socialista Italiano. ¿Y esto qué le va a generar al partido? Junto con las ideas marxistas, su pronta prohibición y luego, con el crecer del fascismo en Italia, también la persecución a sus dirigentes. Luego de la caída del fascismo, el Partido Comunista es refundado en tanto Partido Comunista Italiano. Ahora, esta organización, a partir de esa refundación, va a experimentar un proceso de readaptación a la nueva coyuntura, no solo nacional, sino también internacional. En cuanto concretamente a lo local, Italia tenía que experimentar todo un proceso de reconstrucción luego de los años de fascismo. En ese contexto, el Partido Comunista Italiano manifestó una estrategia colaboracionista con el sistema, lo cual, incluso pensando en lo que va a ser la participación de esta organización en el gobierno Badoglio, nos puede llevar a preguntarnos si podemos considerar al Partido Comunista Italiano como antisistema en este periodo. Y la verdad es que no tenemos tanto margen para pensarlo como un partido del sistema, porque pese a estar en el gobierno Badoglio, el Partido Comunista Italiano seguía manteniendo las banderas vinculadas al comunismo internacional, al menos hasta la década del 70, como vamos a charlar un rato más adelante. ¿Sí? Toda esta impronta revolucionaria que seguía teniendo el Partido Comunista Italiano, y distante de todos los actores que empezaban a tener una mirada que se relacionaba con el mundo occidental del ala vencedora de la Segunda Guerra Mundial, es decir, con Estados Unidos, hace que nosotros podamos pensar al Partido Comunista Italiano como una voz discordante en el marco del sistema, una voz crítica de los sectores políticos, una voz crítica de las élites y por lo tanto profundamente antisistema. Entre 1947 y 1972 vamos a ver que el Partido Comunista Italiano desarrolló una política ambigua ante la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por un lado, durante el liderazgo de Palmiro Togliatti, acompañó el proceso de desestalinización. Mientras tanto, buscaba convertirse en una alternativa política viable en Italia, mientras confrontaba directamente con el status quo. En alguna medida, se mantiene esta situación de ambigüedad que nos deja en el limbo de si es un antisistema o no. Y sobre todo cuando muere Togliatti, nos encontramos con que empieza
de a poquito a distanciarse del Partido Comunista de la Unión Soviética. De a poquito empieza a ser cada vez más y más crítico, sobre todo cuando se da la invasión a Checoslovaquia, que el Partido Comunista Italiano critica abiertamente. Ahora bien, me parece que tenemos un aspecto interesante en el caso que estamos estudiando, y es que el Partido Comunista Italiano, a diferencia de otros partidos antisistema que han surgido a lo largo de la historia, incluso tenemos más en tiempos contemporáneos, siempre ha sido una organización bastante relevante electoralmente hablando en el país italiano, ¿no? Ahora, pese a esta situación, y salvo esa primera experiencia colaboracionista que mencionamos hace un rato, el Partido Comunista Italiano no volvió a formar parte de gobiernos, lo cual evidencia podemos decir, ese cordón sanitario que usualmente se menciona en la literatura de antisistemas, en tanto los partidos más vinculados al establishment plantean una barrera al ingreso de estas organizaciones en instancias de poder. ¿Sería correcto entonces pensar al Partido Comunista Italiano como un partido que cosechó apoyos paulatinamente cada vez más, pero que no podía acceder al gobierno a nivel nacional? Sí, a ver, era un partido que por su propia naturaleza iba a ser el destinatario de las exclusiones del resto del sistema, que típicamente se iban a encauzar a partir de la democracia cristiana. No obstante, cuando Enrico Berlinguer llega al liderazgo en los años 70, empieza una nueva estrategia del Partido Comunista Italiano, una estrategia más vinculada a la colaboración, sin que esto necesariamente implique formar parte de los gobiernos. Es lo que se conoció como el compromiso histórico, ¿sí? Un proceso en el cual el Partido Comunista se va a convertir en una especie de innovador dentro de los partidos antisistema, que hasta este momento los veíamos en una perspectiva más vinculada a tomar el gobierno contra el statu quo, cuando acá lo que vemos es un partido que empieza a marcar la cancha, aunque asumo que esto lo discutiremos en próximos capítulos de este podcast, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿en dónde está esta innovación del Partido Comunista Italiano? No es solo una innovación en cuanto a las formas, sino también es una innovación en cuanto a las ideas. Lo que va a empezar a pasar entonces es que el PCI va a impulsar la idea del eurocomunismo. ¿A qué nos referimos con esto? La transformación de los partidos comunistas de partidos revolucionarios a partidos radicales de masas. Es a partir de esto que estas organizaciones van a buscar abiertamente la transformación del status quo desde la participación en el sistema, pero coordinando acciones del mismo calibre con otros partidos comunistas en la región. Por ejemplo, para la época eran muy fuertes el Partido Comunista de España y el de Francia. Ahora, me parece que es interesante mencionar el carácter ambiguo, ¿no? Por el hecho de que el Partido Comunista Italiano, pese a esta colaboración con los partidos prosistema, siguió reivindicando el comunismo tradicional soviético. Ahora, también acá tenemos que pensar que hay unas cuantas perlitas, ¿no?, en esta línea de colaboración. La primera, que es algo que para cualquier persona que no entienda la dinámica política italiana le va a parecer una rareza, y es que en el marco de ese compromiso histórico del que hablábamos, y en el marco de esta evolución ideológica y de actitud que empieza a trazar el PCI, nos vamos a encontrar con que algunos católicos independientes de izquierda van a empezar a integrar las listas del Partido Comunista, van a ser electos y van a ocupar cargos políticos, no en el gobierno, pero sí en el Parlamento italiano. Y el otro gran dato es que también en los años 80, el Partido Comunista Italiano, al menos en una elección europea, en el 84 concretamente, va a ser la primera fuerza política italiana, ¿no? Con lo cual, este cordón sanitario, por un lado, tenía razón de ser, porque era un enemigo de fuste de las élites, el Partido Comunista Italiano, pero por otro lado también era un partido que se mostraba mucho más cercano al diálogo que otros partidos antisistema que podemos tener en nuestro imaginario. Alcanzando estos espacios de poder, podríamos decir entonces que este antisistema
empezaba a tener éxito poco a poco. A partir de entonces tenemos dos cuestiones que me parece importante que recuperemos. ¿Cómo o cuáles son los factores que van a empezar a limitar, a obturar el alcance de esta organización, del PCI? ¿Qué es lo que pasa? El primero es que se muere Berlinguer. O sea, la muerte del líder que había logrado desarrollar y llevar a su clímax esta situación de ambigüedad y esta situación de conversión a un partido radical de masas, perdiendo ese esquema revolucionario, y al mismo tiempo que lo llevaba a tener una fortaleza electoral, se empieza a apagar de a poquito con Natta y Aquileo Queto. El PCI empieza a perder su luz. La estrella empieza a dejar de iluminar. Me parece que debemos agregar un dato que es relevante, que el Partido Comunista Italiano, como cualquier otro partido político, se desenvuelve en un contexto. Y ese contexto comenzó a cambiar entre la década del 80, incluso década del 90, la crisis de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, son todos aspectos que van a confluir en un ambiente negativo al sostenimiento de la agenda tradicional comunista. Un contexto en el que si el Partido Comunista Italiano quería sobrevivir, iba a tener que adaptarse. Y esa situación es lo que creo yo va a terminar de llevar a una nueva refundación del Partido Comunista Italiano con la disolución del mismo y la emergencia del Partido Democrático de la Izquierda. Te agrego algo, hermano. No solo se da en un contexto internacional proclive para su ruptura, sino también en un contexto muy particular de la política italiana, ¿no? Con la emergencia del Manipulite y la ruptura del sistema partidario en su conjunto. No solo va a caer el Partido Comunista, también va a caer la democracia cristiana, van a caer todas las estructuras políticas italianas en su conjunto, ¿no? ¿Y desde dónde se reconstruye esto? Vamos a ver cómo este trastocamiento profundo de la política italiana va a, en particular en el caso del Partido Comunista Italiano, va a obligarlo a buscar nuevos liderazgos para poder construir o continuar la tarea que venía llevando adelante el PCI desde su fundación en 1921. ¿En qué condiciones? ¿Qué va a cambiar? Muchas de estas preguntas nos quedan por delante para seguir trabajándolas en ediciones posteriores. Así que les esperamos porque esta aventura recién comienza.